muchísimas gracias a todos. Veo un montón de caras conocidas y de gente que soportó ayer 8 horas y aún así está hoy valientemente aguantando otra vez, así que muchísimas gracias por lo que me toca. Bueno, yo voy a dar ciertas nociones generales y unas pautas básicas sobre la intervención en crisis, en la propia situación de emergencias, cuando la persona todavía no se ha precipitado. Como comentaban mis compañeras, Cristina y Gloria, lamentablemente los psicólogos acostumbramos a llegar cuando el suicidio ya se ha consumado. Y nos avisan cuando tenemos que proporcionar esos primeros auxilios psicológicos, esa atención inmediata, cuando podemos colaborar en el apoyo en el inicio del duelo, en una situación tan traumática como después de un suicidio. Ana comentaba al principio ciertas cifras, yo no me quiero entretener mucho con esto, salvo un poco pues por retomar lo que ha comentado ella, de 510 muertes, son las 504, 510 muertes en Cataluña. El número de intentos se multiplica por 20. Esto significa que en el año 2007 casi 10.000 personas en Cataluña intentaron suicidarse. Las cifras de 500 ya son abrumadoras, pero por cada persona que lo consuma, al menos 20 lo intentan. 10.000 personas en un año a mí me parece algo devastador y por eso creo que esta iniciativa de dar visibilidad a este problema de salud pública es fundamental. Lo que pasa es que actualmente se asocia un poco el suicidio. De hecho, en el 90% de los casos de suicidios consumados que se ha hecho autopsia psicológica, se ha encontrado que existía un problema de salud mental. Entonces, ahora mismo nos viene muy bien a la imagen pública y al resto de la población pensar que el suicidio es patognomónico o que es característico de personas con enfermedad mental. Y esto no es verdad, ¿vale? ¿Qué sabemos? Que hasta el 50% de la población experimentaremos tendencias suicidas de moderadas a severas a lo largo de nuestra vida. El 50% de la población. Es decir, esto no les pasa a otros. Tenemos un elefante en el salón con el problema del suicidio y seguimos mirando a otro lado, ¿no? El 20% de la población, insisto, de la población general, no clínica, el 20% de la población va a tener ideas suicidas durante al menos 2 semanas, llegando incluso a identificar el método, el 20%. De un 10 a un 12% de la población general admite por lo menos un intento, que esto no se visibiliza. Y un 20% se debatirá con ideas de muerte, con ideas de suicidio, pero sin embargo no llegará a desarrollar un plan concreto. Vale. Pero esto parece que es cuestión de la gente que ignora, que no está inmersa en esto, del público en general, pero en cuanto a los sanitarios, pues es que hay datos bastante sangrantes en cuanto a esto. Existe un mito muy extendido, que es uno de los que más influye en la prevención del suicidio, que es que el que se suicida no lo dice. Pero sabemos que alrededor de entre 9, 8 de cada 10 personas admitieron o dejaron entrever su intencionalidad suicida durante el año previo, antes de consumarlo. Pero esto, ahondando un poquito más. Bueno, datos más sangrantes todavía. Resulta que un 60% de la gente que se suicidó comunicó o visitó al médico de atención primaria en la última semana. Que de un 20 a un 25% el mismo día que consumaron el suicidio fueron al médico de atención primaria. Pero esto es todavía, en mi opinión, mucho más importante. Y uno va al especialista, al centro de salud mental, y resulta que el 51% de personas que se suicidaron los últimos 4 días habían ido al especialista y hasta un tercio, un 33%, había consultado con su terapeuta. Incluso los profesionales sanitarios no sabemos preguntar. Y en una entrevista, cuando te hueles que algo va un poco mal, pues puede que el sanitario, el médico, el enfermero pregunte cosas como: ¿no estarás pensando en ninguna tontería? ¿Qué responderíais cada uno de vosotros? No, claro. Claro, pero consultan o hay el motivo el motivo principal de consulta suele ser una dolencia física y no rascamos qué hay detrás, ¿no? Y cuando surge ese testimonio que pueda invitar a, no se sigue preguntando y se abandona la entrevista de forma prematura, ¿no? Vale. En cuanto a la intervención en crisis, fijaos, los bomberos de Madrid sacaron este acrónimo que a mí me parece muy fácil de recordar: Natillas, ¿no? Respecto a qué áreas sondear de camino al aviso, donde alguien está poniendo en peligro su vida. Y, por ejemplo, en España el método más frecuente es el de la precipitación, saltar desde un lugar elevado, ¿no? Por recabar esta información sería muy importante, en primer lugar, el nombre, pues por supuesto, para dirigirnos a la persona que está en riesgo en primera persona, faltaría más. Los antecedentes, y por antecedentes los psicólogos entendemos los disparadores, ¿no? Si acaba de ser despedido,
si está en una situación de desahucio o una ruptura sentimental, por ejemplo, que pueden ser esos desencadenantes, ¿no? El tiempo de la tentativa, porque el tiempo juega a nuestro favor para que disminuya el nivel de activación. Y Carmen Tejedor en su día aquí hablaba de un periodo temporal de 90 minutos, desde que alguien tiene la intencionalidad firme hasta que inicia el gesto suicida, 90 minutos. Esto no quiere decir que a los 91 caduque y ya no haya nada que hacer, pero que ese periodo de espacio de tiempo parece que se repite con bastante frecuencia, que al menos 90 minutos desde que alguien lo piensa hasta que realmente inicia el gesto suicida. Entonces el tiempo juega a nuestro favor, ¿no? Y deberíamos saber al llegar cuánto tiempo, por ejemplo, lleva alguien en una cornisa. Si existen intentos previos, y este es el principal factor de riesgo, ni tener una enfermedad mental, nada, porque la documentación, la literatura específica en suicidología dice que al menos entre un 50 y un 80% de la gente que ha consumado el suicidio tiene intentos previos. Entonces, conocer si lo ha intentado de alguna manera o por otro método y cómo de letal era previamente es una información bastante importante que podríamos recabar antes. El lugar donde está, por supuesto, dónde se encuentra y dónde podría caer. Por si cae encima de alguna persona, hay que acordonar la zona y tener esto muy presente, ¿no? Si se cuenta con llaves de la cornisa o del trastero o de donde sea que se encuentre o de la azotea, o va a haber que hacer un derrumbamiento de puerta con la ayuda de los bomberos. No es lo mismo entrar como un elefante en la cacharrería que entrar de una forma mucho más discreta, ¿no? Por supuesto, si la persona está acompañada o no, si acepta el acercamiento o la presencia de otra persona que pueda ayudarle en un momento tan difícil como este, y si existe el consumo de sustancias. Sabemos que incluso hasta el 33% de las personas que están llevando a cabo una conducta suicida en curso consumieron alcohol como un desinhibidor o alguna otra sustancia en el periodo de 6 horas antes de iniciar el gesto suicida. Y tres cosas muy básicas también, parafraseando a una de las personas más relevantes en el panorama de la suicidología en el panorama nacional, Carmen Tejedor, por supuesto. Que no se suicide en nuestro turno. Igual lo suena frívolo, pero en la intervención en crisis es demasiado ambicioso pensar que le vamos a quitar a alguien las ideas suicidas. No perseguimos eso. Quizá ni el mejor psiquiatra ni el mejor psicólogo lo consiga en una situación tan difícil como esa. Y la persona puede tener motivos muy legítimos para querer quitarse de medio. De lo que se trata es de aplazar la decisión. Este es el horizonte que tiene que guiar nuestra intervención en una conducta suicida en curso. No quitarle las ideas suicidas, porque puede que no lo consigamos y además vamos a entrar en una confrontación. De lo que se trata es de aplazar la decisión, ganar tiempo. Siempre tiene que ser el objetivo, ganar tiempo en esta situación, ¿no? Oye, siempre puedes suicidarte más adelante, si yo no puedo evitarlo, pero la decisión, o sea, el suicidio es una decisión importante que puede esperar antes de ser tomada. Permíteme que hablemos antes de lo que te está pasando. Yo no puedo evitar que te suicides, siempre te puedes suicidar más adelante. Esto es algo que alguien que ha iniciado una conducta suicida y está en curso no se va a esperar, no estás confrontando, no le estás negando, no estás deslegitimando sus motivos, ¿no? En segundo lugar, no negarlo. Y no negarlo significa también preguntar, ¿no? Y evitar frases huecas y comentarios vacíos como el tiempo lo cura todo, como con lo bonita que es la vida, si tienes toda la vida por delante, todos lo hemos pasado mal en alguna ocasión. No, esto es moralina de pescadería o filosofía de almacén que no corresponde a un psicólogo o a alguien especialista en negociación emplear estos términos. Y preguntar, por supuesto, preguntar, conocer los motivos. Oye, ¿y qué te ha puesto en una situación tan difícil? ¿Por qué quieres matarte? Y empezar a sembrar la ambivalencia. Oye, ¿cómo sabes que lo vas a conseguir así? Oye, ¿sabes que solo una persona de cada 20 que lo intentan lo consigue? Oye, ¿te has despedido de alguien? ¿Te importaría compartir conmigo qué le has dicho a esa persona? ¿O te gustaría despedirte de alguna otra? No negarlo y preguntar. Y en tercer lugar, escuchar y validar. Si acabamos de ver que el 50% de la gente va a tener tentativas suicidas de moderadas a severas. Ideación suicida de moderadas a severas. Esto no es algo extraño, no es algo característico de alguien que sea una persona especialmente débil, ni que sea un loco, ni nada por el estilo. Entonces podríamos decirle pues cosas como esta, que en definitiva son más realistas, ¿no? Y el suicidio, como decía uno de los padres de la suicidología, Sneidman, es una solución eterna a lo que puede que sea solo un problema temporal.
¿no? Y hacerle consciente de esto, ¿no? Igual está atravesando una situación tan difícil ahora mismo que a cualquiera en su lugar le costaría ver otra alternativa. Pero hemos visto otras situaciones y hemos encontrado soluciones alternativas al suicidio. Seguro que en el hospital te pueden prestar la atención que te mereces y la ayuda que necesitas. Y nos encontramos en el ámbito extrahospitalario, en la calle, con la falta de credibilidad, con el fenómeno de la puerta giratoria en personas con enfermedad mental, que igual le han dado el alta hospitalaria el día anterior por un intento de suicidio. Y nos quedamos como sanitarios, esto cuesta persuadir, ¿no?, a la persona en riesgo. Entonces, que no se suicide en nuestro turno, por supuesto, no negarlo y escuchar y preguntar, indagar más, ¿no? Algunas señales de evolución desfavorable en la negociación en alguien que se encuentra en una cornisa o en un puente a punto de precipitarse y que nos pueden invitar a pensar que las cosas... Uy, no. Sí, que las cosas van bien, porque luego esta es la que viene... Sí, vale, que se desahogue, que confíe en nosotros, que nos cuente por qué está ahí subido, cuáles son sus razones, que pueden ser legítimas o no, pero que nos lo cuente, ¿no? Que disminuya esa impulsividad, ¿no? Y luego vamos a ver el caso contrario, que, insisto, el tiempo juega a nuestro favor y ese nivel de activación que puede precipitar la acción vaya disminuyendo con el curso del tiempo. Que haga alguna alusión al futuro, la que sea, que tenga una actitud colaboradora y acepte nuestros argumentos, por ejemplo, que exista algún tipo de... alguna razón para vivir, algún anclaje. ¿Y tienen que ser los suyos? Pues por sus hijos, porque no quiere que nadie en su familia lo imite, porque el riesgo de suicidio en una familia aumenta después de que alguien haya empleado este método de solución de problemas, ¿no? Que haya alguna persona significativa que le tenga temor a fallar al intentarlo o al dolor físico que puede provocar o a las consecuencias de no conseguirlo, ¿no? Que exista alguna muestra de arrepentimiento, también es una señal favorable, que se aparte del peligro, ¿vale? Que no deambule por un sitio inestable, por una cornisa. Y, por supuesto, la intervención de un sanitario en una conducta suicida en curso termina siempre dentro de la ambulancia y no antes, porque en un último momento puede haber un cambio de actitud repentino y esto nos debería hacer desconfiar. En emergencias utilizamos el abrazo instrumental y en cuanto vemos este cambio de conducta repentino, este cambio de actitud repentino, pasamos el brazo por detrás y enganchamos por el hombro la camisa y nos le llevamos, pero la intervención termina siempre dentro de la ambulancia y no antes, cuando está custodiado por fuerzas y cuerpos de seguridad o por sanitarios. ¿Cuándo es desfavorable o qué señales podemos advertir de que la cosa no está yendo muy bien? Si le da la espalda al vacío, por ejemplo, es muy difícil estar viéndolo y mirándolo, sin embargo es más fácil dejarte caer o arrojarte si no estás viendo el peligro, el verlo te echa para atrás, ¿no? Si existe inquietud psicomotriz y estamos viendo que existen tics, que golpea, que deambula, que no para de moverse, ¿no? Si ignora, no hay contacto visual y ni siquiera responde a las preguntas del psicólogo o del interviniente en este caso. Si existen gestos de ira, de rabia, aprieta los puños, las mandíbulas, ¿no? Si golpea la barandilla, si se deshace de objetos o de ropa, por ejemplo, se arranca la cadena, o se quita la camisa, o se descalza. Hemos encontrado, y es mucho más norma que anecdótico, que la gente cuando se va a precipitar deja las zapatillitas al lado de la ventana. No sabemos por qué, y esto no significa que si te encuentras a alguien en una cornisa, pero está calzado, no lo vaya a hacer. No, pero parece que deja las zapatillas al lado de la ventana, no sabemos por qué, esto es bastante generalizado. Y si se arranca la ropa o se quita las zapatillas o se quita la medalla que lleva en el cuello, ¿no? Esto pueden ser cosas que nos puedan invitar a pensar que la evolución es desfavorable. Cuando aparece el expego, y esto del expego es la expansión del ego, ¿no? Cuando uno está enfadado, cuando uno, por ejemplo, en el reino animal, que hace un lagarto cuando se encuentra amenazado, como se extiende, ocupa más espacio, ¿no? O un gato o un perro cuando se enfada, que se les eriza la piel, cuando están especialmente tensos, ¿no? y ocupan más espacio, es una expansión del ego. Cuando se gesticula con la mano izquierda, ¿por qué con la mano izquierda? Porque denota más impulsividad y está gobernando la parte del cerebro más emocional, ¿no? Está dominado, tiene ese secuestro emocional y está dominado por una emoción muy intensa que puede conducirle efectivamente a hacer eso. Entonces, cuando uno está especialmente cabreado, gesticula más con la mano izquierda que con la mano derecha, ¿vale? Cuando no refiere ninguna razón para vivir, no hay ningún anclaje. Y en el rostro, cosas que se pueden advertir en alguien especialmente triste y que puede efectivamente
terminar la situación en suicidio. El triángulo de la tristeza. La gente que atraviesa por un momento especialmente triste desde hace tiempo, aparece al lado lo podéis ver en muchas fotografías. Esta es una parte de comunicación no verbal, no consciente, que desarrollo con un sinergólogo experto de la UCO, de la Guardia Civil, y estamos elaborando un protocolo de entrevista donde advertir este tipo de ítems. No soy el experto en la comunicación no verbal, pero hay ciertos ítems que venimos recogiendo y registrando que presenta la gente que puede presentar mayor riesgo de suicidio. Entonces, alguien que tiene el triángulo de la tristeza, que es un triangulito que aparece justo aquí, gris, y se ve en gente que está especialmente triste. La garra de león, que es cuando tenemos así las cejas y estamos especialmente enfadados, un poco como lo estás haciendo tú, ¿vale? Que aparece esto así arrugado y está especialmente enfadado, ¿vale? Cuando aparece contraída la hemicara izquierda, esa parte que controla la parte del cerebro emocional, y aparece el ojo pequeño, el ojo izquierdo más pequeñito que el derecho. Estas son pequeños ítems que de forma aislada no significan mucho, pero juntos nos pueden invitar a tener ciertas ideas, ¿no? Y por supuesto, si la persona en riesgo está hablando con el interviniente y se santigua, esto es muy mala señal de que efectivamente esa intervención va a terminar en un suicidio consumado, ¿vale? Bueno, por último y para finalizar, me gustaría decir dos cosas o tres cosas muy básicas. ¿Cuáles son los objetivos del profesional, de un psicólogo de emergencias en esta situación? A la hora de atender a un familiar o a una persona cercana, ayudar a manejar esa sintomatología aguda, esa crisis de ansiedad, esa hiperventilación, y por otra parte, proveer de estabilidad y apoyo, evitar la fragmentación del recuerdo, las lagunas en la memoria, la disociación. Y las necesidades fundamentales de una persona que ha sufrido el suicidio de un allegado o de un familiar en el momento inmediato son tres y muy básicas. Y fijaos qué cosas tan inherentes al gremio específico de los psicólogos. Esto lo puede hacer cualquiera, vaya. Ser escuchadas, ser creídas en todo lo que cuentan y ser respetadas en su forma de afrontarlo. Ser escuchadas, ser creídas y ser respetadas en su forma de afrontarlo. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias y ha sido un placer volver a compartir espacio con vosotros. ¿Qué ha pasado?